Muy buenos días. Bienvenidos a Good nuestro morning. segundo día Welcome del seminario to dedicado our a las familias y la lectura. Hoy arrancamos un poquito más temprano. Sé que es un esfuerzo en una ciudad tan grande con tanto tráfico, pero sí les pido de tratar de llegar, sobre todo por el registro y para recoger los audífonos. Los que están con nosotros, muchas gracias por estar acá. Los que nos están siguiendo en streaming en Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Durango, Chiapas, un muy cariñoso saludo. Hoy me siento muy feliz porque tengo a mi lado una autora, Katherine Paterson, que admiro mucho desde hace muchos años y es un enorme placer poder tenerla con nosotros, poder escucharla. No requiere una gran introducción. No sé cuántos de ustedes la han leído. Las que la han leído van a compartir unas experiencias muy gratas con libros como El puente a Terabithia, la gran Julie Hopkins. Katherine va a hablar mucho sobre su proceso de escritura, todos los vínculos entre la vida y la escritura. Por eso no voy a abundar mucho más, solamente añadir que lo que presumí ayer, Katherine ha ganado todos los premios nacionales en su país, muchas veces 2 veces o más. También ha ganado todos los premios internacionales que existen. Eso sí lo voy a decir porque ella misma tal vez no lo presume, pero hace unos años the Library of Congress la nombró una leyenda viva, y creo que es lo que es, y a disfrutar muchísimo su conferencia. Katherine, muchísimas gracias por venir con nosotros acá hasta México. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Good morning. And here my Spanish. Y eso es todo lo que ends. hablo de español. Ya, ahí se acaba. I'm very sorry. Disculpen. First of all, Bueno, dear primero que friends, nada, queridos amigos, thank you for inviting muchas me gracias back por to invitarme Mexico otra vez aquí a and México to this wonderful fair. y a esta feria tan increíble. I've talked about it ever since I was here. Desde que estuve aquí la última vez, hace 10 años, he hablado de esta feria y de verdad es un honor para mí que me hayan pedido regresar. I also need to thank También debo agradecer a Karen Coleman, que me presentó, que si no hubiera sido por ella no estaría aquí, y lovely introduction. de verdad que fue una presentación muy linda, pero no la entendí porque no tenía aparato para escuchar, y también de mis editores, Diana y Norma, por todo lo que han hecho para traerme aquí a México y por darme esta experiencia tan maravillosa que llevo aquí desde hace 2 años, 10. I turned 83 years old. Acabo de cumplir 83 años el 13 de octubre. Y Back on my own life with veo y analizo mi vida y estoy sorprendida. I used to have a card Solía tener una tarjeta en un cajón de mi escritorio y 3 illustrated panels. y tenía 3 ilustraciones Scene ahí. 1 En la escena número 1 muestra una ballena muy grande en una playa eyes shut. con los ojos cerrados. In scene 2, En la escena número 2, eyes los ojos de la ballena se abrieron con sorpresa y hay una burbuja que está saliendo de su boca que dice, incredible as it seems. increíble como parece. Y en el panel número 3 de la ilustración hay un hombre que sale de la boca de la ballena y dice, As it seems, así tan increíble como parece, mi vida se basa en una historia de la vida real. well, as incredible as it seems, Y bueno, tan increíble como parece, my life is mi vida sin duda alguna
is indeed based on a Se true basa en una historia de la vida real. Y de verdad que apenas si me la creo. On the morning of March the 15th, La mañana de marzo 15 del 2006, I was awakened by the ringing of the telephone. me despertó el teléfono que está junto a mi cama. My immediate thought was, Y lo que pensé de inmediato al oír el sonido del teléfono, dije, son malas noticias. my husband John thought it Mi was someone esposo wanting John a taxi. pensó que alguien quería un taxi porque nuestro número era muy parecido al de los taxistas locales. Pero no eran malas noticias, ni tampoco era un número equivocado pidiendo un It was taxi. someone calling on Era alguien que llamaba Lindgren jury del jurado de Astrid Lindgren para decirme choice that year. que yo había sido seleccionada ese año para su premio. Now you won't be surprised. Y bueno, no les I did sorprenderá not go back que, to sleep. bueno, no pude dormir ya después de esta noticia. Mi esposo y yo nos despertamos, I didn't want the nos levantamos. No quería que la prensa sueca telephone line. me viera en mi pijama, incluso por el teléfono. Así es que me vestí lo más rápido But posible. I turned to my husband and I said, Pero volteé con mi esposo y le dije, me. ¿por qué yo? People often accuse me. La gente suele acusarme de ser bastante modesta. I am not modest. Y no, la verdad es que no soy modesta. Soy una buena lectora. I have friends who are wonderful. Tengo amigos que son grandes escritores, than I am for sure. que son muchos mejores escritores que yo. Así es que, pues yo me pregunto, I'm truly grateful. de verdad estoy muy agradecida por todos los reconocimientos que esta vida me ha otorgado. De verdad que estoy muy agradecida con la vida. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué yo? When I'm talking with young readers, Y cuando hablo con lectores jóvenes, casi siempre me preguntan, ¿cuándo supiste que ibas a ser escritora? I look at the 10 or 11-year-old Y veo a estos niños de 10, 11 años preguntándome y estoy segura que estos niños siempre han sabido que van a ser escritores. I ask the students Y le pregunto a los alumnos si a ellos les gustaría escuchar published work. mi primer trabajo publicado. Y siempre dicen sí. And so I recite it. Y entonces pues lo recito para ellos. Y Pat, There is the rat. Pat, ahí está la rata. Pat, ahí está la rata. Pat, ¿dónde está el gato? Pat. This was published Este trabajo se publicó en un periódico de Shanghái. Vivíamos en China en esa época. Yo tenía 7 años cuando se publicó ese poema. and right beside Y junto a este pequeño poema que escribí, una carta de mi maestra which read, que decía, second graders work. este es el trabajo de los niños de segundo grado y no tiene los estándares normales de los niños de segundo año. Así es que mi primer trabajo que se publicó My junto first critical review. con mi primera crítica. Did I know when I was 7 years old? De haber sabido yo cuando tenía 7 años que iba a ser escritora, pues no, por supuesto que yo no lo sabía en esa época. ¿Alguien sabía o vio que yo parecía ser una promesa para volverme una escritora? Pues no, nadie tampoco lo pensaba. Y ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, los culparíamos, ni siquiera tantito, por no fomentar esto basado en lo que leyeron. But something must have happened. Pero algo debió haber sucedido. Even I can tell that Incluso puedo decir que mi trabajo ha mejorado en los últimos 70 y tantos años. Así es que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó entre esta publicación de Pat, el poema, y esta reunión que tenemos aquí esta mañana? Aquí. and I have a one word Y tengo una palabra para responder esta pregunta. reading. Leer. It started before I was Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre le gustaba leerle a mis hermanos mayores. Y cuando yo llegué, también me incluyeron en estos momentos mágicos de lectura. Puedo recitar James, Morrison, Weatherby George Debris. though he was only 3. And to Cuidaba muy bien a su madre, aunque solamente tenía 13 años. Y para mí,
It was the mother. Y para mí, aquí, la madre era la que probó que era la que era desobediente, no la niña de 3 años. Y bueno, podría yo continuar hablando de lo que me gustaba en la infancia. Own 4 children. Y que bueno, cuando yo tuve mis propios hijos, los 4 hijos que tuve, me encantó leerles todas las historias otra vez. Lynn y Mary estaban sentados junto a mí, y John y David, mis otros hijos, también en el otro extremo de la cama para que no se pelearan entre ellos. Y bueno, además de mis favoritos de la infancia, también leí nuevos libros maravillosos que estaban disponibles en esa época. No me acuerdo cuántas veces leímos Charlotte's Web, la telaraña de Charlotte, pero sí sé que cada vez que llegábamos al final de este cuento, John, mi hijo, decía: "No llores, mamá, lo arruinas cuando lloras". But of course, Pero bueno, por supuesto, by the time we got to page 70, cuando llegamos a la página 78 del libro, yo estaba llorando sin control y hand the book over le tenía que pasar el libro a uno de mis niños para que siguiera leyendo. between those 2 scenes. Y entre estas dos escenas de leerle como madre a mis hijos, también pasaron los años en lo que yo leía yo sola. Because I moved so often and was Debido a que me mudé tanto tiempo y me tenía que adaptar en cada locación, y yo era alguien nuevo completamente en mis clases, en mis grupos, y entonces mis amigos de la escuela durante esos años eran los que yo conocía en las portadas de los libros. Los amigos que encontré en los libros no solamente me ayudaron a entenderme a mí mucho mejor, sino también hicieron que para mí fuera posible entender y también comunicarme con otras personas. Me acuerdo que me sentía muy bien cuando leí El Jardín Secreto. was another child Aquí había otra niña en exilio, exiliada de la tierra en la que nació. Mary Lennox era tan similar a mí, estaba muy sola y tenía un temperamento temible también. Era imperfecta, pero era adorable también. Y a ella le dieron una llave para un jardín secreto. when I'm asked Y cuando me preguntan cuál es mi objetivo como escritora, pues mi respuesta es la siguiente. I want to write a book Yo quiero escribir un libro para un niño the Secret Garden did for me. que sea similar a lo que El Jardín Secreto fue para mí hace más de 70 años. The summer that I was 16 years El old verano, ese verano de 16, que tenía 16 años, bueno, yo nací en China was rooming with a friend, Mary. y tenía una amiga en esa época que se llamaba Mary. Ella nació en África. One night, Una noche, after the workday was over, después de que trabajamos mucho ese día, Mary empezó a leerme en voz alta cry the beloved country. el país amado. At first, Al it was inicio just the sound of Mary's era haunted voice. la voz de Mary de África, pensando en el lenguaje de este escritor que me mantuvo despierta y muy entretenida escuchándola. Pero poco a poco, cada capítulo que ella leía, la belleza me hablaba de la opresión y de la tragedia que sucedía en Sudáfrica durante muchos años. I'm not sure exactly Y no estoy exactamente segura cuándo sucedió esto. but suddenly Pero de pronto, una noche, I realized me di cuenta the book had come que el alive. libro se estaba volviendo algo vivo para mí. I saw for the first Por primera vez that the tragedy of South vi que la tragedia de Sudáfrica era la tragedia también del sur de los Estados Unidos, donde yo vivía y donde yo estaba completamente ciega de la opresión as a white person. de la que yo no tuve como persona blanca. Y entonces empecé a llorar. De verdad empecé a llorar Thoughtless sins. de mis propios pecados y los pecados de mi gente también. Look back on those tears as a turning Y veo estas lágrimas como un punto cambiante en mi vida joven. De verdad que
fears behind. No dejé todos mis miedos y mis pecados en esa almohada de tanto que sollocé, pero sé en ese momento que mi vida empezó a cambiar. Esa noche empezó a cambiar debido a un libro. I have many friends. Y tengo muchos amigos que son muy buenos escritores. Y me parece que todos ellos sabían, cuando tenían 10 años más o menos, ellos sabían que habían nacido para ser escritores. When I was 10 years old, Cuando tenía 10 años de edad, no estaba segura si quería ser una misionaria o una estrella de cine. I once read a speech Una vez by a leí un very discurso por un escritor muy bueno que dijo que la razón por la que ella decidió ser escritora para niños fue la memoria fotográfica que tenía de su infancia. Les prometo de verdad que yo no tengo una memoria fotográfica de ningún evento de mi infancia. Indeed, many Y sin duda, of the events of my childhood gran parte de los recuerdos de mi infancia ya se perdieron o están un poco borrosos, pero creo que emotional memory. tengo una buena memoria emocional. Not so much the details. Recuerdo los detalles de lo que pasaba en mi infancia y recuerdo cómo se sentían para mí. Recuerdo más esos sentimientos. También recuerdo cómo se sentía vivir en una familia amorosa con vecinos también amorosos, vecinos chinos. Uno de los vecinos era una señora que se llamaba la señora Liu. Y yo llegaba a su puerta casi todos los días, a la hora de la comida justamente. Y ella siempre me daba la bienvenida, me daba su comida china deliciosa y platicábamos. Platicábamos como si ella y yo tuviéramos la misma edad, aunque pues yo solamente tenía 3 años o 4 en ese momento. I remember how it felt. Recuerdo cómo se sentía abrazarme con mi madre mientras ella me leía y también recuerdo cómo se sentía que me sentaba en el regazo de mi mamá y después llegaron 2 hermanitas que me quitaron de ahí y ellas eran mis sucesoras. También recuerdo la sensación de mi pequeña manita en la mano gigante de mi papá y también recuerdo cómo se sentía abrazar su pierna artificial. También recuerdo cómo se sentía esconderme detrás de las cortinas en la sala y escuchar. También recuerdo cómo se sentía que llegaran los soldados que estaban practicando algunas maniobras frente a nosotros y cómo se escuchaban los aviones y cuando los oficiales llegaban a mi casa a preguntarle y a cuestionar a mis padres y tomar el té que mi mamá visitaba para todos los visitantes que recibíamos. Hay una historia de mi infancia también que recuerdo y que la he contado y la verdad es que no puedo desenmarañar la verdad, pero era enero de 1938. La guerra entre China y Japón empezó el verano anterior. Estábamos en las montañas de vacaciones y estaban las batallas y solo mi padre era la única persona que podía regresar a casa. Después de 5 meses terribles de aviones, de noticias y de no saber qué es lo que le estaba pasando a nuestro querido padre, finalmente él regresó. Y pronto bajamos las montañas y junto con otras familias extranjeras tomamos un tren especial que estaba cubierto de cruces rojas muy, muy grandes. Viajamos del centro de China hacia el sur a Hong Kong. Los 7 de nosotros, las 7 personas de mi familia, pasamos cerca de una semana en este tren de evacuación. Todos dormíamos en un solo cuarto donde ahí todos comíamos y dormíamos. Mi hermana Helen tenía 2 años aproximadamente y teníamos otro hermanito de 5 meses.
Las autoridades británicas no tenían idea qué es lo que tenían que hacer con este tren lleno de refugiados extranjeros. Y la mayor parte del día nos sentábamos en nuestro equipaje of the Peninsula Hotel, en el hotel which was then en ese momento, y probablemente siga siendo grandest of all Hong Kong's el hotel más importante de Hong Kong, el Hotel Grand Hotel. fathers had gone out to Y scour bueno, the nuestros city. padres Really priced salieron a ver, a buscar algún lugar para alojar a la familia. Y bueno, por supuesto, European and American tourists. los turistas elegantes británicos que pagaron cientos y millones de libras por el privilegio de quedarse en el hotel, Gran Hotel Península, estaban ofendidos y muy molestos por este grupo de mujeres y niños sucios que estaban arruinando el lobby de su hotel. My mother, Mi madre, who was not a bitter woman, que no era una mujer amargada, did not recall that. no recuerda ese día, no recuerda ese día sin ninguna amargura. I watched them as they passed by, Y los veíamos pasar on their faces. And I wanted y to cry out, yo quería llorar. do you think I, ¿Creen ustedes que me gusta estar aquí? ¿Ustedes piensan que yo my children to be dirty? quiero que mis niños estén sucios? She would shake her head, Nada más movía la cabeza. even smile. Ellos ni siquiera podían sonreír al pequeño bebé. Nos veían con tanto desdén. What kind of person? ¿Qué tipo de persona no puede ni siquiera sonreír con un bebé? And she would always end the story. Y siempre terminaba esta historia mi madre diciendo, I can never see de verdad que no puedo ver una imagen de refugiados en los periódicos sin recordar la sensación que vivimos. Yo tenía 5 años, pero los años no me han curado de ese recuerdo, de cómo se sintió. I hope they never do. Espero que If you need an si explanation, alguna vez requieren alguna explicación de por qué yo escribo el tipo de libros que escribo, perhaps it is found, at least in part, pues viene en gran parte por ese lobby del Hotel Península en Hong Kong. No quiero olvidar a ese niño nunca. Quiero que esa niña siga siendo parte de mí en todo lo que escriba y en todo lo que haga. after a year, Después de un año en los Estados Unidos, regresamos a China only to be evacuated a second y nos evacuaron por segunda vez. Esto fue a final de 1940. returned once again. Regresamos de nuevo a la tierra a la que mis padres llamaban hogar. Frightened by the war. Yo estaba aterrorizada por la guerra y quería que los Estados Unidos fueran mi casa. Pero los Estados Unidos no eran mi casa, It was a foreign country. era un país extranjero para mí. Both times when I came to the States, Cuando fui a los Estados Unidos estas 2 veces, me sentía tan rara y tan distinta a mis compañeros de clase. 41, we moved to Winston-Salem, North Carolina. The 4th grade El 4º grado en la escuela Calvin J. Fue una época miserable para mí en mi infancia. I spoke with something of a British accent. Hablaba con cierto acento británico, como mis amigos de Shanghái. I could hardly afford Difícilmente podía pagar alimentos ni ropa, por supuesto. Y de vez en cuando mis compañeros de clase their own discarded también me daban algunas de sus ropas usadas. La guerra comenzó en diciembre. that I had come from that part Y debido a que sabía que yo venía de esta parte del mundo, for my classmates, that I might be one. se decía en mi clase que yo podría ser uno de los enemigos. All of which I might have been able to Y bear. pues sí, probablemente todo lo aguanté, con excepción de Pansy. 7th grader, Pansy era un chico que iba en 7º grado, endowed friends. que él y sus amigos me aterrorizaban en el patio de la escuela. Since there were no girlfriends, Y pues debido a que no tenía ninguna amiga para jugar en el recreo, trembling as me quedaba yo en el edificio y temblaba watching pens
Y yo veía a Pansy y a sus amigos y veía que se acercaban a mí y venían del patio y se acercaban hacia mí. Y me decían, te vamos a reportar, me dijo una vez. Estás caminando en el pasto y te voy a reportar. Vi el piso que estaba debajo de mis pies y les dije, ¿no hay pasto aquí? Y me dijeron, por supuesto, no hay pasto. Porque la gente como tú sigue caminando en este pasto y por eso no hay pasto. Y que te reportaran era como que te culparan de algún crimen. Y tenía mucho miedo, aterrorizada de lo que me dijo Pansy. No le podía yo decir a mis tíos, a mis padres, porque habían ido al funeral de mi tía en Virginia. Incluso cuando ellos regresaron, no les pude haber contado, porque hubiera sido una gran desgracia para ellos. Cada recreo, Pansy me volvía a decir que en cualquier momento me iban a llevar a la oficina del director. Un día tuve tanto miedo que empecé a llorar en la clase de música. La maestra de música, encantadora, me sacó al pasillo y me preguntó amablemente, ¿cuál es tu problema? Y entonces ya le dije cuál era mi crimen y la amenaza de esta chica, Pansy. No se rió, ni siquiera sonrió. Simplemente me aseguró que no me iban a correr por caminar en el pasto imaginario. Y de hecho ella estaba muy segura que ni siquiera me iban a castigar por caminar en este pasto imaginario. Fui al baño de las niñas, me lavé la cara y regresé a la clase cuando me sentí mejor. Y ahora sé que algunas de mis mejores escritas tienen sus raíces en esos años tan horribles que viví en la infancia, pero no recuerdo decirme a mí misma de 9 años, por favor, despierta, un día vas a hacer de esta miseria un mito. También, sin embargo, hay algunas personas que recuerdo con mucho cariño de este año tan horroroso. Una de ellas, por supuesto, la señorita Overshield. También otra, la bibliotecaria de la escuela, que hizo de la biblioteca un santuario y una fuente de placer y en un mundo de verdad que era horrible. Y también Hume, otro chico muy raro de clase que estaba conmigo en 4º grado. Él y yo nos volvimos amigos durante el año en algún momento. Pero había una diferencia entre Eugene y yo. Eugene era raro por elección. O bueno, era casi su elección ser raro. Creo que él no eligió la forma en la que se veía. Era un niño redondito, perfecto, que usaba lentes redonditos también, mucho antes de John Lennon, mucho antes de que se volvieran populares. Mi única ambición en 4º grado era ser menos rara. Eugene tenía una ambición muy clara y esta era ser un bailarín de ballet. Ahora, la verdad no sé aquí en México, pero en Carolina del Norte, de donde estaba yo ahí, en 1941, los pequeños niños, incluso los niños flaquitos, no se sugería que fueran bailarines de ballet, de grandes. Nadie quería que fueran bailarines. Pero Eugenio y yo, nosotros no éramos raros, éramos amigos. Fuimos amigos durante el resto de 4º año y también durante 5º, 6º y 7º grado. Durante toda mi carrera en la escuela pública, esta fue la única escuela en la que fui y fue donde estuve más de un año. Y en el momento en el que Eugene y yo fuimos a 7º año, ya tenía una ambición.
no me consideraban alguien particularmente rara. Eugene, por el otro lado, pues seguía bailando, seguía bailando. Después de séptimo grado, ese verano nos mudamos. Y tuve una vida donde la gente me quería y no me ponían apodos, o bueno, por lo menos yo no sabía que tuviera algún apodo, pero bueno, de vez en cuando pensaba en Eugenio y me preocupaba por él. ¿Qué le pudo haber pasado a Eugene? ¿Qué le pudo haber pasado a mi amigo regordete que está lleno de pasión y que su pasión principal en la vida era ser un bailarín de ballet? Muchas décadas y muchas escenas después, la familia Patterson se mudó a Norfolk, en Virginia. Y nuestro hijo David, cuando tenía 17 años de edad, se volvió un actor. Pero para poder tener los papeles que él quería, se dio cuenta que tenía que tomar clases de ballet o de baile. Pero había un problema. En 1983, los niños en Virginia no tenían aspiraciones de ser bailarines de ballet. Y me pidió que buscara algunas clases que él pudiera tener sin que el equipo de fútbol supiera de que él estaba tomando clases de ballet. Y una amiga mía, Catherine Morton, tenía una hija que había tomado clases de ballet. Así es que le dije a Catherine, David necesita clases de ballet, pero no quiere que sus amigos sepan. ¿Tienes alguna recomendación? Y dijo Catherine, bueno, si de verdad es serio en esto, Gene Hammett es el mejor maestro que hay por aquí. Y le dije, sí, a lo mejor lo vas a ver un poco raro. Y le dije, a ver, espera, ¿qué dijiste? ¿Gene qué? Hammett. Gene Hammett, me volvió a repetir. Y él capacita a los bailarines y van a la escuela de Albany. Él es muy bueno. Buen maestro con los niños negros. Es muy duro con cualquier chico que cree que es talentoso, pero él da su vida. Y le volvió a preguntar, ¿Gene qué? ¿Gene qué? Hammett, Gene Hammett, me volvió a contestar. Quizás ya lo has visto en el centro. Es gigante y se ve un poco raro él, pero es un gran maestro. Me preguntó, ¿no sabes de dónde viene? Y me dice, bueno, él vino de Nueva York, para acá. Y le pregunté, ¿de Nueva York? Pero no era bailarín. Y me dijo, no, sí. Sí, él era muy bueno en su época. No, podrías decir ahora que era buen bailarín, pero hace 30 años él era muy buen bailarín. Y le volví a preguntar, ¿y dónde nació? ¿Dónde creció? No sé, en Carolina del Norte, creo, o por ahí. La siguiente vez que lo veas, le dije yo, ¿le podrías preguntar si recuerda a alguien que se llamaba Catherine Wemmeldorf de la escuela Calvin H? Y unos días después sonó el teléfono. Catherine, me dijo una voz desconocida de hombre y me dijo, soy Gene Hammett. Y le dije, Eugene, ¿te acuerdas de mí? Hasta me acuerdo un chiste que me contaste en cuarto de primaria. Te pregunté por qué. Si naciste en China, no eras china. Y me dijiste, si un gato nace en un garage, ¿es un coche? ¿Un gato que nace en un garage? ¿Y qué me dices de ti? ¿Bailaste en Nueva York? ¿Y ahora eres un maestro de ballet muy famoso? Y me dijo, pues sí, es difícil imaginarse esto, pero tú eres un niño regordete la última vez que te vi. Y se rió. Y me dijo, bueno, ahora soy un hombre muy grandote.
A Y number of vi times after that. varias veces a Eugene después de eso. Y sí, de verdad que era un hombre muy grandote y regordete también. Pero también vi fotos de él cuando saltaba como un bailarín ruso de ballet. Y incluso no lo vi cuando él estaba delgado y en el mejor éxito de su carrera. De verdad que él decidió ser este bailarín exitoso. Eso lo decidimos cuando teníamos 9 años en esta escuela. He tratado algunas veces de también poner a Eugene en alguna de mis novelas, pero no puedes poner a la gente de verdad en los libros. Los personajes y los libros tienen que ser creíbles. Y la gente real, especialmente la gente como Eugene, simplemente no son personajes creíbles. Y bueno, pero sí decidí en ese momento poner a Pansy, esta bully de 9º grado en la escuela. Iba a ser la revancha perfecta por esos días miserables en los que esta niña me molestó en la escuela, en el patio. Pero no sé por qué Pansy me molestaba tanto. Sé que la gente no nace así. Y también sé que nadie es alguien presumido o alguien molestón que se sienta bien consigo mismo. Pero tenía que saber por qué Janet era niño. Y cuando supe la razón, me dio pena. Antes de que terminé el libro, antes de terminar el libro, pues ya me caía bien. Y bueno, arruinó mi revancha perfecta, pero creo que el libro fue mejor. También escuché que a menos de que te veas a ti mismo como el villano, él o ella van a ser un personaje de cartón. Y eso creo que es muy bueno. Y bueno, en esta escuela y los salones de esta escuela y los patios, estos fueron lugares de terror para mí. Pero esta biblioteca, la biblioteca era mi santuario. Al principio no tenía ningún amigo, pero el bibliotecario me dio muchos amigos. Conocí muchos amigos que vivían en los libros, en los anaqueles de esta biblioteca. Mis amigos de los libros nunca se reían de mí ni me molestaban. Me ayudaban a entenderme a mí misma y también a ser más empática de otras personas, a entender a otras criaturas también. Y en todos los libros que leí también me hice amiga de niños de muchos países, de venados, de niños de muchos países, de muchas tierras. Y cómo en esta Guerra Fría, ¿cómo pude yo odiar a los niños rusos? Me hice amiga de niños rusos a través de los libros que leí cuando era niña. ¿Y no es este uno de los milagros que los libros pueden hacer? Nos pueden vincular íntimamente a otras personas. Y son formas que no entendemos, que no nos podemos vincular con otras personas en la vida real. Los libros nos permiten espiar a otras personas, espiar sus almas. Una vez en una conferencia, una mujer me dijo, creo que es increíble la apertura que tienes. Yo me quedé un poco sorprendida y le dije, es que no me entiendes. Los escritores son personas muy íntimas, muy privadas. Gente privada que está desnuda enfrente del público. Así es que los extraños que dicen que me conocen íntimamente tienen la razón. Me conocen íntimamente si han leído mis libros. Cuando tenía 24 años regresé a Asia, pero no a la tierra en la que nací, que era una tierra muy cercana a mí. Fui a Japón. Y si alguien me hubiera dicho cuando tenía 9 años de edad que algún día iba a ir a vivir a Japón, no le hubiera creído.
The Japanese I'd known as a child Los were japoneses que yo soldiers, members conocía de of the niña eran occupying army. soldados del ejército y los odiaba y les But when I temía. was in seminary, I had a Japanese friend Pero tuve who una persuaded amiga me japonesa que me that if I convenció would de give que the Japanese si le people daba a a chance, los japoneses una I could come oportunidad, to love them. podría empezar a I amarlos. loved and respected her. So 16 years after Y I 16 left, años después de I salir de sailed China, for Japan. me embarqué a Japón. And my friend was right. Y mi amiga tenía la In the razón. 4 years I lived in Japan, En estos 4 años que viví en I Japón, lost my childish fears and hatreds. perdí mis odios y los miedos que tenían los japoneses. No solamente amé a los japoneses, sino que también entendí qué es lo que significaba que te quieran y que te amen y que te proteja la gente que pensé en algún momento que eran mis enemigos. The world in which we live, En el mundo en el que to know vivimos, yourself loved, saber que te aman, saber que la gente que tú pensabas que te odiaba te ama, es un regalo invaluable. I thought I was going to spend the rest of my Pensé que life, iba a pasar el resto de mi vida en Japón, but I returned to the pero United States regresé a for los years Estados study. Unidos después de 4 años de estudio y conocí a un ministro presbiteriano muy guapo y mi vida tomó un rumbo distinto. The year before I left for Japan, a favorite El professor año antes de irme a Japón, mi profesor favorito me preguntó alguna vez que si yo había pensado convertirme en escritora. Y bueno, como ya les dije, de verdad que yo soy una lectora de toda la vida y de verdad que no recuerdo cuándo aprendí a leer. reading and the love of reading has Leer y el always amor been a leer an enormous part siempre ha of my sido life. parte muy importante de mi vida, pero a mí fue muy emocionante saber que podía tener un título universitario en la literatura. Para mí esto era leer y leer los mejores libros en inglés. Así es que cuando mi profesor de seminario me sugirió que me volviera escritora, me sentí horrorizada. Sabía que era lo que escribir bien significaba, pero ¿cómo podía mi maestra decidir que yo podría tener oportunidad o que tenía las cualidades de ser escritora con una sola tarea que le di? Y le dije, no, yo no me voy a volver escritora. No quiero que el mundo tenga otro escritor mediocre. Y me dijo gentilmente que quizás esto era lo que Dios quería que yo hiciera. Pues no me imagino a Dios queriendo muchos escritores mediocres en el mundo. No veo a Dios pensando en eso. Pero varios años pasaron para entender qué es lo que esta profesora decía. No hay ninguna garantía de que vas a ser buena escritora. Pero si no me hubiera atrevido a fracasar, o peor, si no me hubiera atrevido a la mediocridad, jamás me hubiera vuelto escritora. Y mi profesora no se rindió. Estaba determinada a que yo me volviera escritora. Quisiera o no, estaba determinada a eso. Y cuando nació mi hijo John, me sugirió que escribiera un libro para la iglesia. Me sentí obligada y también al consejo de la iglesia que me habían dado una beca. Entonces me sentí obligada a escribir. Así es que escribí un libro y cuando publicaron este libro en la iglesia tenía 3 niños pequeñitos y estábamos pensando en adoptar a nuestro cuarto hijo en ese momento. Con 4 hijos y 4 años, yo necesitaba algo que no fuera algo que se comiera o que lo ensuciaran o necesitaba escribir. Empecé a escribir. No es realmente que me estuviera atreviendo a ser una escritora mediocre o algo así. Simplemente quería que mi mente estuviera clara. Los siguientes 7 años escribí en periodos de 5 o 10 minutos y publiqué una historia corta. La revista que la publicó se murió al siguiente mes de mi publicación. Vi un poema en una revista que
murió antes de que se publicara mi poema. And then Y finally, después, my finalmente, first novel, mi primera set in novela, 12th century Japan, que was pulled from a era en pile Japón en el of siglo XII, unsolicited manuscripts, estaba en read by muchos young manuscritos, assistant, and taken que lo to the leían los senior asistentes y editor, que se lo llevaron who al had just editor, returned. que acababa from a justamente visit de regresar to de Japan. una visita a Japón. In 1970, the En senior 1970, editor turned over el my editor manuscript vio mi escrito to another young editor y se lo envió who a was otro coming escritor off joven maternity también, leave. que estaba I regresando can promise del you, if that had not happened, periodo de I maternidad. would not Y be les prometo que standing si no hubiera here pasado this esto, morning. no estaría yo aquí parada esta For mañana that aquí. first editor, whose Este name primer is editor, Virginia que se Buckley, llama Virginia Buckley, and I worked together ella y yo for trabajamos 40 juntas years. durante 40 años. And if my 16 novels are any good, Y bueno, si mis is novelas son because buenas, she wouldn't pues let me es stop porque ella working no me dejaba until they were. que me detuviera trabajando. Me obligaba a que trabajara. Sorry, but I've been talking a lot. for the Disculpen, pero last llevo several mucho days. tiempo platicando ya. If the fourth grade at Wiley School Si was the este most cuarto miserable year of my grado, childhood, que fue el año I think más I would have miserable to de mi choose infancia, 1974 creo que tendría que elegir más bien 1974 year como of el my año adult life. más doloroso de mi vida adulta. I was working on my third En esa época novel trabajaba en mi tercera Virginia. novela con Virginia when I was sent to the hospital y me enviaron to al see about a hospital suspicious lump porque that turned tenía out to be una cancer. bolita que resultó ser cáncer. Now, children are often afraid of niños death, and I certainly was. Tienen as a miedo de la child. muerte y cuando yo era niña yo tenía sin duda mucho was miedo de la 41 muerte. years old Pero en ese now, momento tenía 41 4 años de edad, young children. tenía 4 hijos And it pequeños was not only the dread of y dying, no era solamente el miedo de but the morir, sino idea también of la leaving idea my de children behind dejar a mis niños that I solos. could not bear Y to no imagine. soportaba eso y no me lo podía imaginar. I knew my lovely husband would be Sabía fine. que mi esposo, que era There would be adorable, women iba a estar lining bien, up around the block que iba a haber miles to de snatch him mujeres up ahí the para moment I was gone. estar con él justo en el momento que yo me muriera, porque él era encantado. And one of them might Y even quizás alguna prove de ellas prove to be incluso a better mother podría than ser I hasta was. mejor mamá que yo, But surely no one, pero no, I nadie, thought, nadie, no one, however fit to replace me, nadie, no importaba si could ever estaban love tan, these eran children buenas the way para I do. reemplazarme, ninguna de ellas iba a amar a estos niños como los Of course, amaba my yo. death Por supuesto, would not leave my children alone. mi muerte no dejaría a mis They had hijos a loving solos, father porque bueno, and su padre grandparents y and sus aunts abuelos y and sus uncles and a whole tías y sus congregation tíos y toda una of people familia who would muy care for amorosa, them. mucha gente que los iba a cuidar, Len sin and duda. John Len were y not only John brother and no sister, solamente but the eran closest hermano of y hermana, friends. pero también eran muy amigos y muy Mary, cercanos the youngest, amigos. had a wonderful teacher with a daughter just Mary's age who looked after her Y había while una I was in maestra the también hospital. que los And cuidó would a I ellos cuando yo knew estaba en el continue hospital. to care Y for her. de haber sabido, pues ellos los siguió cuidando. And my younger son, David, Y mi hijo, el más pequeño, had a David, friend called Lisa. tenía una amiga que se llamaba Lisa. Lisa had come into our lives the Lisa llegó a previous nuestra autumn. vida el The small otoño school anterior. that our children attended was closed. La escuela a la que And iban all mis the hijos estaba students cerrada. moved to a much larger Y se llevaron a elementary todos los school niños a una across escuela town. primaria más grande, que estaba del otro lado del pueblo. David, our second grader, David, was nuestro hijo de miserable. segundo grado, se sentía In the little miserable. school, he was both the class artist and the class clown. Y bueno, era el artista y el payaso de su grupo. Y en la nueva escuela, él era simplemente pues el niño raro. Every day, Todos he los came días home regresaba a and casa declared that he was y decía never, que never going nunca back to that jamás school iba a and he regresar a esa can't make it. escuela y que no lo podíamos obligar a que regresara a esa And escuela. I, his mother, who had been in so many different schools Y bueno, yo como before su I was mamá, que through, también and estuve been muchos initially años en muchas despised escuelas in many of y que them, también en muchas escuelas me rechazaron, me identificaba en exceso con mi hijo y probablemente también estaba yo haciendo peor su miseria. Pero lo despertaba todas las mañanas, lo sacaba de la casa, esperando que su infelicidad desapareciera. Pero un día, una tarde, nuestro hijo brillante y muy divertido, que pensé
to the house. que regresó a la casa corriendo. Me and Lisa Hill are Yo making a y diorama Lisa Hill of Little vamos a House in the hacer- Big Woods, he announced cheerily. Él dijo que iba a hacer una actividad con su amiguita y nunca entendí bien el nombre, Lisa Hill, nunca había escuchado este nombre, Lisa Hill, pero de ese momento en I was adelante hardly to hear any other name. no volví a escuchar otro nombre, Now, siempre when I'm hablaba de talking Lisa. in a school class, Y I bueno, cuando say, voy a un grupo en I'd like la to escuela, promise you girls me gustaría that I was prometerles a thrilled ustedes, niñas, que a mí me that my emocionaba son's best mucho friend que la was a mejor girl. amiga de mi hijo fuera una niña. But unfortunately, Pero all I desafortunadamente, could think was, todo lo que yo they pensaba thought he era, was weird before. bueno, él pensaba que era un niño raro. Y ahora, si su mejor amiga es una niña, jamás va a But then I ser met aceptado en Lisa, el grupo. Pero después conocí a and my Lisa worries y evaporated. desaparecieron mis Anyone preocupaciones. would be fortunate Cualquiera to have her for quisiera his best friend. tener a Lisa como mejor amiga. She was bright, Muy imaginative, lista, and funny. imaginativa, She laughed imaginada, at his jokes, muy and he did divertida, se reía de los She was the chistes. only girl Era la daring única niña enough que se to atrevía invade the second grade a invadir boys, a los she niños de calls segundo them. grado. She and David played Ella y together David after jugaban, school in the después de la woods below her escuela, house, se iban al and bosque talked que to estaba por each su casa y other platicaban. in the evening on the telephone. Platicaban por teléfono todas las It's tardes. your girlfriend, David. Y le decíamos, es tu novia, David, le decía a su David hermanito would mayor. take the Pero phone David unperturbed. tomaba el teléfono y Were decía, people who chased you down on the playground to grab you and kiss you. las novias son Lisa las was que no more a girlfriend te llevan al patio y te than dan Margaret besos. Thatcher was a Playboy bunny. Y ella decía, no, pues no. Then, on an August morning, Después, una mañana en the agosto, phone rang. sonó el teléfono. It was a call from the hills, Era una next llamada door neighbor. del vecindario I cercano. thought you ought to know, Y me dijeron, Mrs. Robinson said, la señora Robinson that dijo, Lisa was Lisa killed this morning. fue asesinada esta mañana. While the family was on vacation at the beach, La familia estaba de on a day vacaciones when the lifeguards sensed no danger, y los guardias pensaron que no había ningún peligro. a joyful little girl Una pequeña dancing niña on a rock que estaba above the bailando en beach una piedra ahí was cerca de felled la by a playa, bolt of lightning from the sky. le cayó un rayo del cielo. How was I to make sense Y yo of pensé, this ¿cómo for my va a hacer child? esto sentido? ¿Cómo le voy a explicar yo esto a mi hijo? I couldn't make sense No of it tenía ningún for sentido, no lo myself. entendía, yo misma no lo entendía. ¿Cómo lo iba So a entender mi eventually, hijo? I Así es began que to write a story empecé a escribir una historia, because I knew porque that a sabía story que una had to make historia sense. tenía que tener It sentido. has a beginning Tiene un and a principio middle and an ending. y un final when y you un get to the clímax. end, Y cuando llegas al final de una Even historia, if you cannot articulate cuando ya no intellectually what puedas has happened, articular intelectualmente lo que estaba sucediendo en el libro, sabes que emocionalmente has pasado del caos al orden. and thus spoke Zarathustra. Nietzsche says, Y en Zaratustra de Nietzsche, one must have él dice, chaos uno tiene que within tener caos dentro de to sí give mismo birth para que to a pueda dancing star. nacer una estrella And bailarina. somehow, Y de cierta dark forma, as life sometimes tan oscura seems, como la vida parece ser a at the veces, end of a well-told al final de una historia bien story, the contada, dancing star la estrella bailarina va a iluminar todo este caos. So I began to write Así es que empecé a what I could escribir not understand lo que no or entendía, explain. algo que no entendía o que no podía explicar. But when I came to the place in my story, Pero llegué en un punto when en I mi knew historia if I went cuando to sabía work the next day, que si iba yo a trabajar al I día would write siguiente, the chapter iba a escribir in un which Leslie capítulo Burke en el que would Leslie die. Burke moriría. I did the only thing Y I could. en to ese keep momento her alive. hice lo único que pude seguir did haciendo not yo go to para work. que ella estuviera viva. No fui a trabajar ese I caught día. up in my mail. I rearranged my bookshelves. Arreglé mis I think estantes de I was even libros, revisé mi reduced to correo, scrubbing the kitchen floor. incluso hasta tallé el piso de la cocina. Hice lo que fuera para no seguir The fatal escribiendo chapter. el capítulo de la muerte de la niña. It was just then Y en ese that I happened to momento have lunch
with an old classmate. Estaba comiendo con un compañero de How's your new clase book coming? y me preguntó, ¿cómo va tu libro? Me preguntó Now, no one, y le dije, nadie, the members of my long-suffering family know Nadie. all too well, no one is ever supposed to nadie ask me how my me work is tiene going. que preguntar cómo va mi trabajo. Eso toda mi familia lo sabe y nadie me debe preguntar. Pero Estelle me conocía mucho más And she had no y respect. por mucho tiempo y ella no respetaba esto. So I blurted out an answer. Y entonces respondí, Trying to write a book estoy about a tratando de friendship escribir un libro de between a una boy and a amistad girl entre un niño y una niña in which the girl died, y la niña muere. I said. But I can't Pero no, let her die. no le puedo permitir que muera. And I added, thinking Y I was después- being very wise. Añadí que quizás estaba siendo yo muy sabia y pensé que también no me podía enfrentar otra vez a la muerte de Lisa, otra vez. Estelle looked me straight in the eye. Me vio Estelle a los ojos directamente y me dijo, no creo que sea la muerte de Lisa la que no puedas enfrentar. I think it's yours. Creo que más bien es tu propia muerte la que no puedes enfrentar. I knew she was right. Y sabía que tenía la razón. If it were Lisa's death, I couldn't face. La muerte no la podía enfrentar, esto era por un lado. I couldn't face. La de Lisa no la enfrentaba, pero mi propia muerte tampoco la podía enfrentar y entonces tenía yo que terminar el libro. Esa tarde regresé a casa Wrote the chapter. y pues finalmente logré escribir el capítulo. Y en unos cuantos días terminé el It borrador. was the most painful writing I'd ever done. La escritura más So dolorosa que he painful hecho, tan that I dolorosa, simply couldn't stand que having it no around the soporto house. tener este borrador en casa, no lo soporté. Así es que hice lo que ningún verdadero escritor haría. The draft Envié el borrador a Virginia before the sweat had evaporated. antes de que todo el vapor de mi cuerpo y el sudor se hubiera evaporado. As soon as I had mailed the manuscript, Y tan pronto como puse en el correo el that I had made manuscrito, a terrible mistake. sabía que había cometido un terrible error. Every day I expected the letter that would tell me Todos los días politely, esperaba una maybe carta even a que me little bit dijera sorrowfully, amablemente e incluso con that un I poco de had pena obviously lost que what evidentemente little talent, había perdido el poco talento que yo tenía, that my career as a writer que mi was over. carrera como escritora se había terminado Instead, y en lugar de esto I got a phone call. recibí una llamada telefónica. It was Virginia. Era saying Virginia that she wanted to diciéndome talk to me. que quería platicar about my new conmigo manuscript. de mi nuevo manuscrito. I simply stopped Me breathing. no pude seguir respirando. I laughed through the first two-thirds, she said, Me dijo, me reí through the al last. principio y al final lloré. I began to breathe again. Pude respirar de nuevo Now, y le dije, she continued, ahora let's turn it into a book. vamos a hacer que este escrito se vuelva un libro. And then she did Y después what I believe all good hizo lo que editors do. creo que todos los buenos editores Asked hacen. me the question, Me hizo una do pregunta, just that. una pregunta Is this, clave. Me dijo, she asked, a story about ¿esta es friendship una historia de la or a amistad story o about es death? una historia de la muerte? Until that moment, Hasta ese I momento thought I was writing a pensé story que about yo estaba escribiendo más bien una historia de la a muerte, year of death un in our año lives. de muerte en nuestras vidas. But as soon as she asked the Pero question, I tan knew pronto I como was wrong. formuló esta pregunta, supe yo que estaba I equivocada. said, Y le dije, it's a story about friendship. es una historia de la amistad. Then you need to go back Y entonces necesitas and write it regresar that way. y la tienes que escribir de esa forma. She went on to remind me Y me recordó that in any true friendship, que cualquier amistad both verdadera, friends change and grow los amigos because they cambian know y each other. crecen porque se conocen. I see how Jesse has Y changed veo because cómo ha he cambiado has Jesse known porque Leslie. conoce a Leslie. But Me I don't dijo, know how pero no knowing sé cómo Jesse, cómo conocer a Jesse, has cómo es changed que Leslie. conocer a Jesse ha cambiado a Leslie. how has Jesse ¿Cómo made a difference Es que in her Jesse life? ha hecho una diferencia en su vida. That was the problem that had to be solved. Este era el problema que Turn se my tenía que resolver. pitiful little cry of anguish. Que mi into a real angustia story. se convirtiera en una historia de verdad. And as I pondered it,
Y al Up from the dust evaluar of the esto, playground at Calvin H. Wiley School, el polvo que yo recordaba de este patio de la escuela, escribí de Pansy y de sus amigas gigantescas que me molestaban cuando yo iba cuarto año. I cannot Y imagine the book no me now without imagino el that libro essay, hoy sin esta sabiduría, pero because of Virginia's perceptive está ahí por esta pregunta tan perceptiva que me hizo Virginia. Sorry. It does seem ironic somehow. Sí, bastante irónico de cierta forma que mi siguiente libro It would be about a bully. sería de un molestón, de un bully. I never really thought Realmente nunca pensé that way de esa forma writing this speech. hasta que empecé a escribir este discurso. I needed the water, but I swallowed it wrong. Necesitaba el obviously. agua, pero me la tragué chueca, evidentemente. But Gilly Hopkins Pero is Gilly the worst Hopkins bully es peor niño que Janice, because she's smarter porque es mucho más lista y porque está mucho más enojada and perhaps in even greater pain. y quizás sufre mucho más. My first impulse, Mi primer after I had impulso, finished writing después Bridge to de Terabithia, terminar de escribir extensively el rewriting it, puente hacia Terabitia y después de escribirlo varias veces, decidí escribir un I libro was tired divertido. of writing Estaba ya about cansada war de and escribir riots acerca de and la death. guerra y de la muerte. Children love funny books, I reasoned. Así es que I like dije, funny books. me gustan los libros divertidos, voy a escribir un And libro even if divertido. my critics refuse to Y acknowledge it, hasta si mis críticos lo rechazan, pues yo me considero una persona pues moderadamente simpática. Pero, pues por supuesto, no tenía idea para ningún libro I did have a chistoso. name of my Sí main tenía character, el nombre ya de mi personaje principal, for the Fairy Grayshield, Queen and Tolkien's saga, and Hopkins for my y favorite Hopkins poet, a name, por mi poema a favorito. name, but just no Y entonces story es un nombre. to Ya tenía el explain nombre, pero no this tenía child's una peculiar name. historia para explicar el nombre tan peculiar de este I niño. was writing the first draft of Bridge to Escribí Terabithia el in the primer spring of 1975. borrador de Un puente hacia Terabitia That was the spring some of en la you primavera. remember, La primavera when que a lo Saigon mejor ustedes lo fell regañan and cuando Cambodia was overrun by the Khmer Rouge. había una guerra entre Saigón y Camboya. Los niños veían las noticias en la televisión con horror. Había niños asesinados justo como ellos. Y los niños más afortunados perdían nada más sus casas y a sus padres también y los llevaban a otros países, incluyendo nuestro propio país. History has a horrible way La historia of tiene repeating and una repeating forma muy itself. rara de repetirse una y otra vez. Our own 4 children had Nuestros been propios nagging 4 me to niños adopt another me child pidieron que ever adoptara a since otro Mary had niño gotten desde out of que diapers. Mary But ya I no had utilizaba refused. 4 children pañales, and their pero dozens lo of rechacé. assorted 4 pets seemed to be my niños y limit tantas as a mascotas ya era mi límite como madre. But then an airplane Pero entonces, of load of children un thought to be avión con Cambodian muchos niños que ended venían de up without Camboya any papers at Dulles llegaron Airport. en el aeropuerto de Dallas. No tenían ningún papel. Y durante varios They días were housed in a nearby church building. estaban en But una not even iglesia the cercana, immigration service pero ni thought that siquiera was a los solution. servicios de inmigración pensaban que esa era una solución. Así es que llamaron a las for agencias help. sociales de Washington para pedir We ayuda. had adopted Mary, Y bueno, our youngest, through the adoptamos a Lutheran Mary, nuestra Social hija más Service. pequeña, a través de los servicios And so they luteranos. asked if we would Y take nos in 2 preguntaron brothers. si aceptaríamos 2 hermanitos. Only for 2 weeks, Serían 2 the semanas social nada worker más, said, nos dijeron los trabajadores just until sociales. they could determine 2 what to do next. niños para después determinar qué se va a hacer con ellos. I never thought of myself Nunca as the world's pensé que greatest mother. yo era la I'd mejor always madre del given mundo, myself a pero passing grade. siempre me he dado una calificación aprobatoria como mamá. As the weeks Pero turned into months, las semanas se convirtieron en meses y me di cuenta que como madre adoptiva yo estaba fallando. it wasn't simply that there were problems. Porque Of no course there were era nada más que problems. teníamos problemas, But sino what que I realized was not también that me the di cuenta boys que had problems, pues no es que los but niños that when tuvieran a problem problemas, arose, pero I cuando found surgía un myself problema, thinking, yo me veía a mí misma I can't deal pensando, with that. no They're only puedo going to be enfrentarme a here for a esto, couple of van a estar aquí unas cuantas semanas estos niños, or worse, o peor. thank
heavens, they're only Gracias going to be a here. Dios, solamente van a estar aquí unas cuantas semanas. And it finally dawned Y on me finalmente that I was the me di real problem. cuenta que yo era el problema de verdad. I was treating Yo two estaba human tratando a beings dos seres as though humanos they were disposable. como si fueran desechables. I was horrified. Me sentí horrorizada. This was the kind of thinking Este era el tipo de that led to pensamiento que that conllevaba caused wars and a la genocides. delincuencia, lo que causaba las guerras, los One genocidios. person Una thinking persona another pensando que otra was persona disposable. es desechable. That Christmas, when Esa my Navidad, husband asked me to write yet cuando another mi story esposo me pidió que for him escribiera to read otra at the Christmas historia Eve para que service. él leyera I en wrote a story about a kind el of man who servicio takes in two de children Navidad, to give them hablé de dos Christmas. niños And to his amazement, y para they su are not sorpresa grateful. eran unos niños que no eran agradecidos del Once I todo. had written this story, Y después de escribir esta I knew historia, who Galadriel Hopkins was. supe finalmente She was quién the era child Gayle of a Hopkins. token-worshipping hippie Era mother un who niño was too de much of a una child madre herself hippie, to take care of her madre own hippie baby. que no tenía And so her la abandoned capacidad de daughter cuidar a is ese shunted niño, así es que from abandonó a esta foster niña home to foster y esta niña home fue de hogar until the child adoptivo a becomes otro so hogar angry adoptivo, hasta que at el a niño se world enojó that tanto sees her con as un mundo que la disposable veía that como she alguien fights desechable, back que only decidió to be defeated by a woman vengarse wise y in the ways of loving y the unlovable. finalmente logró Mary ser Todd, vencida por una persona the que world's la amó, greatest foster mother. la madre adoptiva más amorosa de todos los tiempos. Not exactly a funny topic, I'll No es un admit, but tema still, necesariamente I was chistoso, determined pero bueno, to yo write my seguía funny story. decidida a escribir esta historia Well, chistosa. I laughed a lot while I was writing The Great Me Gilly Hopkins. I remember Reí mucho al especially escribir yo esta the day historia I was de la gran describing Gilly the Hopkins. grandmother's Me acuerdo Thanksgiving visit cuando to la Amy abuela Trotter's la household. visitó en la I was Thanksgiving, laughing so hard I could me barely reía yo type. tanto que no podía escribir de verdad, de Could it tanto que me be reía de esta too visita. slapstick? Too much like Era the Marx Brothers? demasiado como los hermanos Marx lo que estaba forced myself escribiendo, to sober así es que me down and obligué read. a releer And came y to the conclusion, llegué a la conclusión, not that it was the funniest scene I no had que ever era written, lo más divertido que but yo that hubiera it was the escrito, pero funniest que scene era la escena anyone más had ever divertida written. que nadie hubiera escrito jamás. I don't have to be modest No debo in the ser privacy of my modesta own en study, or la even privacidad de mi particularly honest. estudio. As long as I'm still Tengo working que on ser an early draft. honesta. Si estoy trabajando en el borrador, puedo ser There were, of bastante course, honesta. También Interruptions in the writing of the book, but I finally algunas got through the first draft erupciones when we were tuvimos on ahí durante el vacation libro, pero bueno, and turned it over to my husband to le read. di a mi esposo el primer borrador para que No lo one leyera. but me Nadie, had ever nadie read this book before. más que yo, era la única que había leído este libro. Llevaba 4 años, nadie de mi familia, ni siquiera sabían de qué se trataba este libro en el que llevaba 4 años escribiendo. Así es que esta primera lectura de otro ser humano, de mi escrito, siempre pues me genera mucha ansiedad. Le di el libro a mi esposo. Bueno, eran muchas hojas, unas escritas a mano, otras escritas a máquina con algunos garabatos. Y traté de no verlo hasta que acabara leyéndola. Mi esposo esperaba mucho tiempo para saber qué es lo que estaba haciendo, pero no podía esperar un minuto más para ver cuál era su reacción a este libro, La Gran Gilly Hopkins. Pero en ese momento, pues tuve que esperar porque estábamos en vacaciones. John estaba ocupado jugando tenis y no se dio la oportunidad inmediata para leer mi trabajo. No lo podía obligar tampoco porque estábamos de vacaciones. Así es que traté de seguir leyendo mis propios libros y olvidarme de qué es lo que sucedía. Y unos días después, yo sentada ahí en mi toalla, en la playa, a veces leyendo, pero más bien contando a los niños, a mis niños asegurándome que estaban ahí todas las cabezas de mis hijos, me di cuenta que eran más o menos las 5 de la tarde y que mi esposo no había bajado a nadar. Finalmente vi que venía. Y por la forma en la que caminaba, sabía que algo terrible había pasado. Incluso ni siquiera veía su cara, pero veía cómo caminaba. Vi al agua, los niños estaban bien, él estaba parado.
¿Y qué habrá pasado? ¿Su coche se descompuso? ¿Malas noticias de casa? Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? I've been reading your book. He estado leyendo tu libro, me dijo. But John, Pero, John, that's my funny book. este es mi libro divertido. Somewhat shaken, Y I began reading Gilly Hopkins empecé a aloud leer este the libro en whole voz family alta. that night. Se lo leía a la familia en voz alta. Nuestros 4 niños se morían de la risa. Pero en la esquina estaba ahí mi esposo Tears streaming down his face. llorando. Lágrimas le caían de los Gilly was ojos. published, I think Este now libro lo 36 publicaron years ago. hace 36 años. And people are still Y la arguing gente about sigue whether or not it's a funny debatiendo si este es un libro divertido o no lo es. ¿Cómo puedes tener un libro divertido de una niña abandonada por su mamá que va de hogar adoptivo en hogar adoptivo? Una niña tan lastimada por los adultos que ni siquiera reconoce el amor hasta que la traicionan. Okay, Y le dije, so bueno, it's not the Marx Brothers. ok, entonces no es el libro de los hermanos Marx, pero espero que los niños, espero que los niños del mundo que parecen ser desechables, no solamente se identifiquen en el libro, pero sino también que se puedan reír un poquito, de alguna forma, cuando lo lean. I won't mind if we adults No who me have importaría si responsibility nosotros, for so adultos, many Gillies in our midst find ourselves ojalá que nos in hiciéramos tears. responsables de estos niños Gilly Hopkins. Y de verdad que nosotros, al leer el libro, lloramos. The time Y bueno, creo que is okay, or ¿vamos bien am con I el way tiempo over? o ya Am I me still pasé? okay? ¿Vamos bien con el tiempo o ya me pasé? Ya estamos a punto de terminar, ¿eh? Así que bueno, hace unos cuantos años me invitaron a hablar con un grupo de lectura que estaba debatiendo el libro del gran Gilly Hopkins. Esta reunión no fue en una biblioteca o en una escuela ni en la casa de nadie. Fue en una de las prisiones estatales. Los internos leían este libro de Gilly Hopkins como parte del programa de la prisión y era una oportunidad que tenían ellos de platicar con el autor de este libro. Bueno, ya pasando por la seguridad de los aeropuertos ya no me da tanto miedo entrar a la prisión, pero bueno, esa vez sí tenía miedo, era mi primera visita a la cárcel. Me detuvieron ahí porque tenía examinaron todo lo que metía a la prisión. Y entonces pasé varias puertas, una puerta se cerraba tras la otra y después la de enfrente se abría. Y entonces finalmente logré entrar a la prisión donde estaban los internos, una mesa muy grande y luego otras pequeñas que estaban en el centro de la habitación. Y ahí había 20 jóvenes y 4 mujeres sentados alrededor de la mesa con el instructor que me invitó a esta prisión. After initial awkwardness, I mean, what do you say? I love your outfit. ¿Qué les digo cuando los ves? Me encanta tu ropa, no es un día increíble hoy. ¿Cómo te presentas con los prisioneros? My initial awkwardness Después de esta forma tan rara que me sentí, empezamos a platicar about the book, acerca del libro, what it had meant to them. lo que significaba para ellos y qué representó leerlo. Uno de los jóvenes internos me dijo que cuando él era He'd been adolescente, briefly in a foster home él estuvo un where the tiempo foster en mother un was really hogar kind to him. eh, She had wanted adoptivo him to read y Gilly la Hopkins madre at era that muy time. cariñosa y la madre adoptiva en ese momento le pidió que leyera el But libro he del said, gran Gilly Hopkins. I was a Pero kid that didn't want pues anyone yo no telling quería me que what to do. nadie me dijera qué tenía yo que hacer. I guess that's why I ended up in Supongo here. que por eso estoy aquí en la cárcel. Now that I've read the book, Ahora que acabo de leer el I libro, know what it was sé she was trying to say to sé me. qué es lo que esta mujer me estaba intentando Just decir. out of curiosity, Nada más me da curiosidad, the instructor said, me dijo el instructor. how many of you ¿Cuántos de were ever in ustedes foster care? estuvieron en un hogar adoptivo? Every single inmate raised a hand. Y todos los prisioneros que estaban ahí alzaron la mano.
As part of the literacy program, Y como parte del programa de literatura, cada uno de los participantes recibía una copia de todos los libros que debatían. Así es que al final de la sesión, los prisioneros pidieron que les autografiara las copias de sus libros de la gran Hilly Hopkins. Y yo les pregunté a un joven preso que me dio su libro. Y me dijo, no, este libro no es para mí, es para mi hija. Her name is Angel. Su nombre es Ángel. It had been an emotional afternoon. Fue una tarde muy But emotiva that para one mí, sentence was the pero one that haunted me esta for oración nearly 13 years. ha estado But conmigo as I durante often 30 tell años. students who Y ask me about cuando le pregunto a ideas, los alumnos acerca de one ideas, idea una sola idea, doth not a novel make. una sola idea puede hacer una. At last, at least a dozen years Y after that day in después de prison, ese día que estuve I was en in la prisión, California, casi 12 años and después, a friend fui a gave me a California copy of a y small un amigo me dio magazine una which her copia de una husband pequeña was revista editing. que su esposo editaba. On the back of the magazine, En la parte a trasera dramatic de la photo revista había una foto of muy supernova dramática remnant Cassiopeia de A. Cassie And under Opta. the picture, Y debajo de this esta quotation, imagen, una cita que decía, when the Chandra telescope took cuando el its first telescopio image in tomó August of la this primera year, imagen it en caught agosto de este not año, just another star in the no es heavens, solamente otra but a estrella en el foundry cielo, distributing its wares to the rest of the galaxy. pero también una estrella que se distribuye en el resto de la galaxia. Sulfur, argon, calcium and iron were Calcio among the y elements el identified from metal fueron los Chandra's elementos X-ray que image. se demostraron, que se identificaron en esta These imagen are de the esta supernova. materials Estos we son los are materiales made of. que The project nos componen scientists. a nosotros. The thrill that every writer recognizes La emoción went que through my cada body. escritor I reconoce knew I had an pasó idea todo mi for a book. cuerpo. Yo sabía que in that tenía una idea quotation. para mi libro al leer esta cita de la supernova. At Me last, estremeció. I recognized it Y as the finalmente, missing strand I had needed. este era el write hilo que me Angel's faltaba para story. poder escribir la historia de What Angel, would it de mean to a Ángel. child ¿Qué significaría that para the un world niño has discarded que el as mundo waste material? lo ha considerado What como would un it material mean de to her desecho? ¿Qué significaría learn para esta pequeña that she is niña, made Angel, Ángel, saber Of the same que stuff. ella está hecha de las mismas materia que compone una estrella? It's scary, De verdad que Angel es said. algo que me aterroriza, me dijo Ángela. What's scary? Le pregunté, ¿qué es How lo que big te aterra? everything is, Me how aterra far away que todo es tan grande y I'd todo just be está like tan an lejos. to that star. Yo sería solo como una hormiguita comparada con esa Not nearly supernova. that big, Y she le dije, said. no, ni siquiera tan The grande, whole como world isn't that big. ni siquiera el mundo es tan grande. You mean we're like nothing? Y me The preguntó, whole ¿qué, world ¿somos is like nada? O sea, ¿el mundo es como nada? It frightened her to think of herself. Le Her aterrorizó whole pensar world, like que less ella, than a que su speck in the mundo, gigantic sky. que era Like nadie nothing en at un all. espacio, en un mundo, en un cielo gigantesco, Yeah. que ella no era nada. We're small, Y le dije, sí, but we aren't somos nothing, pequeños, he said. pero no somos Want to nada, know me a dijo. secret? Me dijo, ¿quieres saber un secreto? ¿Cuál? He reached over and pinched her arm. Se pellizcó el brazo She said, y "It dijo, ¡au! didn't hurt No so dolió, much as surprised no her." me dolió tanto. See this? He ¿Ves? said, ¿Ves esto? lifting her arm up. Alzó un where he poco su pinched her. brazo, donde le pellizcó. See this stuff here? ¿Ves estas cositas aquí? This Esto, is the stuff of stars. esto es lo que compone a las What do estrellas. you mean? ¿A qué te The refieres? same elements, Sí, son los mismos the same elementos que tienen las materials estrellas, that make up la those misma stars materia up que there. hace esas estrellas que están It's what arriba de makes you. nosotros. Eso es lo que te hace a ti también, You're made from lo que te star compone a stuff. ti. Tú estás hecha de estrellas. It didn't make sense. No tenía sentido. They're burning in the sky, and Pero I'm just están en el standing here, not cielo y yo estoy shining aquí at all. parada y yo no brillo ni nada. Well, yes. Y le dije, But pues that sí, doesn't mean you're not- pero esto no that you're made significa from different stuff. que tú estés hecha de Just otras that cosas, que something no sean different is estrella. happening Solamente que hay algo to those distinto same que está elements. pasando a estos elementos que te You're still componen. close kin to the stars. Eres muy cercana a las She was estrellas. trembling out there Y in the estaba August ahí night, temblando
in nothing but her y pajamas, estaba en su pijama. but it wasn't because of the cold. Y no es que tuviera frío. None of us, Ninguno de my nosotros, friends, amigos míos, none of us ninguno de nosotros is less than wonderful. es más que maravilloso. We're all the Todos stuff of stars. somos hechos de estrellas. And none of us counts Y ninguno de more nosotros cuenta than anyone más else. que ningún otro, When I ask ni myself vale más why, que otro. Y why cuando me me, pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? I have to remember all Tengo those que uncounted recordar persons in the world todas estas personas en el mundo que han dado sus working with vidas children. para trabajar con los niños. All too often, I'll have one of these frecuencia, overworked, undervalued saints say to me con wistfully, frecuencia me dicen, I wish I could write a book. ojalá que yo pudiera escribir un libro, Somehow valuing my life's work algo above también their own, que represente And it mi makes me vida deeply y ashamed. esto me avergüenza What bastante. about all those unsung ¿Qué people me in dicen whatever de field of endeavor who are serving Todas their estas neighbors and their personas neighbors' que children? ayudan a sus All those vecinos y a people who los think hijos of de sus themselves as vecinos, todas las ordinary personas que creen que son gente and envy normal me y que for being tienen creative. envidia de mí por ser creativa, Let's face it. no, enfrentémonos Is a there esto. anything Hay more algo creatively más demanding creativo y que than requiera nurturing a tanto de child's nosotros growth que and fomentar el crecimiento y el desarrollo de un niño? anything A ver, more de verdad, ¿hay creatively algo más demanding creativo y than que nos helping a necesita child tanto que ayudar learn a un niño how a que to aprenda become a a full ser human self? un ser humano completo? I was once asked to speak to a group Una of vez me public pidieron que school hablara teachers con un who grupo would be taking de their classes maestros de to escuelas see a públicas production of the que play, querían ver una Bridge to producción Terabithia. del I spent more than an libro hour El Puente a telling Terabithia about how y the pasé book una came hora to be hablando written de cómo and escribí el rewritten, libro y de cómo lo volví a then how escribir Stephanie y Tolan cómo Stephanie and I had adapted Tolan y yo lo into the play adaptamos their classes y would lo see. hicimos en esta obra que There was the los niños en la usual escuela time of verían. questions, at the Y end of bueno, which a young muchas male preguntas al teacher final y un profesor, thanked me un for my time joven maestro me and what I preguntó had y me told agradeció him por that el morning. tiempo y por lo que les dije yo esa mañana en esa But he conferencia. said, Pero I me want dijo, something special quiero to algo take back to especial, my quiero class. llevar algo especial a mi grupo. Can you give me some word ¿Me podrías dar alguna to take palabra back to them? para llevarla a mi grupo y compartirla I con was ellos? momentarily silenced. After Y all, I'd me been talking quedé callada por continuously for un nearly an hour and a rato, half. llevaba cerca de una hora y Surely media you could pick hablando out from all that outpouring y a lo mejor a de word or una two podría elegir to una o take dos home to his palabras students. para que él se las Fortunately, llevara I a kept sus my mouth alumnos. shut. Pero me quedé con la boca callada I kept it shut cerrada long enough to realize y me what I quedé needed to callada say. y me di cuenta de qué es lo que tenía que decir. I'm very biblically oriented, I said. Y le dije, bueno, yo estoy muy And so enfocada for en la me, the Biblia. most important thing Y para mí lo is más for the word importante to become es flesh. que la palabra I se can write vuelva carne. stories for children and young people. Sé historias And in para that niños sense, I can y offer para them jóvenes y les puedo dar palabras But también. you Pero tú Or the word Tú become eres flesh la palabra in your la classroom. palabra que se vuelve carne y Society hueso en tu salón de has taught clases. our children that La they are sociedad le ha nobodies enseñado unless their a faces los appear niños on que no son television. nadie a menos que sus caras aparezcan en But by televisión. your caring, by Pero your con tus showing them how cuidados, important each al one tú of them mostrarles is, la importancia you que cada become uno the de estos word niños I would like tiene, to share tú with te each one of vuelves them. la palabra que yo quiero compartir con You cada uno de are estos that niños. word. Tú eres esa palabra que Become quiero flesh. compartir con los niños. Tú te vuelves la carne, That long ago, in the el Chittenton hueso. prison, Y esa One of the ocasión inmates en had la asked prisión, me, uno de do you think los Gilly prisioneros would me have made preguntó, it ¿tú crees que if there were Gilly no Mamie lo hubiera Trotter? logrado I don't tener know. éxito en la vida? Le dije, no I sé, said, no sé, le I dije. just don't know. La verdad es que no sé qué le hubiera pasado a Gilly. But of course, Pero también the answer, la the respuesta, honest por supuesto, answer, la respuesta is honesta no. es, pues no. In order to make it, Para poder a tener child must éxito have at least en la one vida, un caring niño tiene que adult tener por lo menos in his un adulto
cariñoso en su casa, en su clase. Y quizás esta es la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Porque nosotros, porque somos la palabra hecha carne. Como escritora yo puedo utilizar esto, pero depende de nosotros, los que estamos en contacto con estos niños todos los días, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, y también como ciudadanos de este mundo descompuesto, tenemos que hacer que cada uno de nosotros, que estos niños, nosotros somos la palabra de esperanza que se vuelve carne. Y les agradezco. Oh, I'm so sorry. Please apologize for me. Thank you, Catherine, for such an amazing conference. Muchas gracias a ustedes por ser tan atentos, tan generosos. Tenemos una gran regla de no pasar el tiempo. Hoy dejamos pasar para poder escuchar a lo que creo que es obvio. Es una autora muy entregada, muy generosa, que nos ha hablado de sus procesos creativos, de su enorme profesionalismo con sus revisiones, con su relación con sus editores. Más que nada, para mí, es la autora que mejor conoce al lector y que lo tiene tan presente, y que es un regalo para los niños y para los adultos que podemos acompañar los libros con estos lectores. Creo que hay pocos autores que han mostrado tanto respeto a sus lectores, a su público, desde ya tantos años. Que tenemos tiempo para preguntas porque nos está esperando con paciencia Gerardo Siriani con otra excelente ponencia. Seguimos. Agradezco mucho a Catherine de haber venido por segunda vez a México, a todos ustedes por su atención, a los que nos están siguiendo en streaming. Muchas gracias y seguimos. No entreguen sus audífonos porque después de Gerardo viene Marie-Aude Murray. Muchísimas gracias a todos. Un enorme agradecimiento a Catherine. Dice que le pide una disculpa por haberse pasado del tiempo.